Buenas tardes, licenciado Ángel Gaona. Aquí en este vídeo estoy con el magíster Miguel Saitama, que es docente de la institución de Víctor Emilio Estrada, y me acompañará aquí en este vídeo para realizar las preguntas que usted nos mandó a realizar. Y bueno, en ello, comenzamos con las siguientes preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué estudia la paleontología? Muy bien, mucho gusto. Un saludo cordial a todos. La paleontología básicamente estudia aquellos análisis de vestigios de restos fósiles y también restos vegetales de la antigüedad. Ya. Continuamos con la segunda pregunta, que sería, ¿qué analiza la paleografía? La paleografía, igual estamos hablando de análisis de cosas antiguas, pero grafía hace referencia a documentos. Entonces estamos hablando del análisis de documentos antiguos que nos permiten entender cosas que ellos ya nos dejaron información y que actualmente no nos sirve. La tercera pregunta dice, ¿qué estudia la arqueología? La arqueología es la ciencia que se encarga de analizar los restos, los vestigios que han dejado civilizaciones antiguas en lugares determinados. Los arqueólogos van, revisan, analizan la información y luego generan datos que posteriormente son utilizados para reconstruir los hechos, ver cómo era la vida de esos grupos humanos y luego pasar ya a analizar los datos que tenemos ahora como historia. Ya. Continuamos con la cuarta pregunta, que dice, ¿por qué la arqueología es considerada una ciencia auxiliar de la historia? Básicamente estamos hablando de que la historia es el análisis de las cosas que ocurrieron en el pasado. La arqueología, al darnos toda la información de cómo se desarrollaron ciertos grupos humanos en las diferentes partes de todo el mundo, esa información viene a estar constando dentro de los textos de historia porque la historia estudia las cosas que sucedieron antes. Seguimos con la pregunta que dice, ¿qué tipo de restos analiza el paleontólogo? El paleontólogo, anteriormente hablamos de la paleontología, lo que hace es estudiar los restos fósiles y restos vegetales para generarnos información. Posteriormente se sigue uniendo los documentos históricos. Seguimos con la pregunta que dice, ¿qué función cumple la geología como la ciencia auxiliar de la historia? La geología igual se encarga del estudio de las diferentes estructuras que van formando la Tierra. Al análisis de eso, entonces también nos va generando información sobre grupos humanos que pudieron haber existido dentro de diferentes lugares a nivel del mundo. Si es que tenemos esa información, pues obviamente se va a relacionar con la historia y con ello dentro del tema que estamos analizando. Perfecto. Seguimos con la otra pregunta que dice, ¿qué estudia la antropología? La antropología estudia los vestigios, todas aquellas documentos materiales que nos hayan quedado de civilizaciones antiguas para poder generar información y relacionar los documentos históricos que tenemos actualmente. Seguimos con la otra pregunta que dice, ¿qué diferencia se menciona entre la arqueología de la antigüedad y de la prehistoria? Bueno, básicamente estamos hablando que son estudios de documentos que están en el pasado. La diferencia es de que en la prehistoria no habían documentos escritos, por lo tanto únicamente nos basamos con los restos encontrados como fósiles o como restos de cerámicas o cosas así. En la actualidad, ya la historia, desde la edad antigua, hay documentos escritos que han sido analizados y toda esa información pues, se reúne y forma la historia que nosotros conocemos actualmente. Bueno, ha sido muy interesante esta entrevista que he tenido aquí con el licenciado Miguel Saitama y bueno, quería agradecerle por la atención que ha puesto sobre este tema que es muy interesante, la verdad, y nada, agradecer y unas palabras de compañero. Mucho gusto, más bien agradecido con ustedes por permitirme compartir esta información. Es muy importante estudiar la historia porque eso nos permite entender cómo era lo que pasaba, cómo era la vida de los antepasados y proyectarnos hacia el futuro también. Muchísimas gracias.